En la ley se establece que los menores deben recibir un trato diferenciado por su especial vulnerabilidad, pero no tengo muy claro que todos tengamos claro cuál es ese trato diferenciado que deben recibir. Con la D, conjunto amplio de normas que regulan la conducta de las personas y la forma en la que se organiza la sociedad. Con la D, de lo que has estudiado tú, Valeria. lo que estudiamos No, con la D, derechos. ¡Derechos! Un aplauso para este grupo. Con la A, persona que defiende tus derechos en los juicios y te asesora sobre los procesos y las leyes. Abogado. Bien. Muy bien. Toda persona que no ha cumplido todavía los 18 años. Menor. Persona que defiende el interés público en los procedimientos judiciales que interviene defendiendo en todo caso los intereses de los niños y ejercitando la acción o acusación pública, con la F. Muy bien. ¡Qué buena! Donde trabaja el juez y donde se celebran los juicios. ¡Juzgado! ¡Muy bien! Mi queja es discriminación que tienen los señores mayores hacia la raza negra. motivación para los estudios. Violencia hacia los menores. Limpieza del barrio, organización en el instituto. El tema de los ocupas que no envían sustitutos cuando un profesor está enfermo. Pues de todos los derechos, los que más me han parecido interesantes son el derecho a vivir en un entorno adecuado, el derecho a no estar maltratado, al de no diferencias grupales y el derecho de la felicidad. Todos los niños tienen derecho a jugar, da igual a la raza, el color, la creencia, la cultura, eso da igual. Tienen que vivir en un ambiente, pienso yo, sano, inculcado por los padres. De todos los derechos de la infancia, el que más me ha interesado es la discriminación. Pues el derecho que me ha llamado más la atención ha sido el de estudiar, que los niños pequeños en vez de trabajar estén estudiando, que es lo mejor para ellos, y vivir la infancia, que es la parte más importante de una persona. Realmente no sabía que tenía derechos. Para serte sincera, no lo sabía. No he tenido oportunidades de consultarlo con un abogado porque no sé a dónde acudir o con quién hablar. O sea, en el instituto no tenemos a alguien que nos pueda ayudar realmente en ese punto, en ese aspecto. O aquí en ESIS tampoco lo tenemos. No sabría a quién acudir. ¿Qué es lo que te ha gustado o lo que no te ha gustado que has visto en esa foto? Que la están discriminando. Que ella tiene derecho a todo. ¿Tiene derecho a todo? Sí, somos todos iguales. Es una niña a la que le han quitado la libertad y sus derechos de niña para prostituirla. Que le dé seguridad, necesita alguien que le pueda sacar de eso para darle una buena infancia. Es una mezcla de tristeza, racismo y pobreza. Y también podía hacer con todo propio, bueno, menos con los abogados, porque los abogados no van a hacer nada. ¿Le van a hacer un caso porque sea pobre? No. ¿A quién elegirías para defender sus derechos? El abogado tiene que acogerlo a esta persona, tiene que explicarle dónde está, qué es, quién es él, sobre todo. Yo soy tu abogado. Tiene que ir bien acompañado, que sienta confianza en el proceso. El acompañamiento con información, yo entiendo que les hace sentirse más seguras. La segunda vez que fui me sentí muy acompañado y muy respaldado gracias a que estuve hablando con un abogado y tenía muchas personas cercanas a mí que me ayudaron. Hablar con un abogado me ayudó ya que preparamos un poco cómo iba a ser la vista, qué me iban a preguntar, hicimos unas preguntas modelo y yo iba más tranquilo porque sabía lo que me iban a decir y hacer. Me he sentido arropado por mi abogada antes del juicio porque ya de primeras me transmitía confianza y también me decía lo bueno y lo malo, lo que pasaría y lo que no. Durante todo el juicio que he tenido, pues había gente que me apoyó
aunque no estuviera de mi familia, pues que estuvo a mi lado y aconsejarme. Preparar la vista y cómo va a ser el momento ayuda mucho a la gente, por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Yo creo que en general los niños valoran muy positivamente cuando se hace justicia, y para ellos que se haga justicia significa que se les escuche, que se les tenga en cuenta, que se les trate con respeto. Yo supongo que lo que más valorará la infancia en los procesos judiciales es que se les tome en cuenta, que puedan ser oídos, que puedan ser escuchados y que sobre todo lo que digan pueda parecer sea tomado en serio, sea tomado en consideración. La primera vez no fue claro, no me preguntaban lo que yo quería decir. Si tú vas, hablas, pero no te escuchan y no tienen en cuenta tu opinión, tu postura, pues como que ha sido para nada. No me explicaba bien por qué no hablaba español y no me tenía en cuenta el juez. Si tiene que ver conmigo, sí que me gusta que tengan en cuenta mi opinión. Si puede venir el niño con alguien de su confianza y que tenga un vínculo, es mucho mejor. A ver, desde mi experiencia, lo que yo creo que más pueden valorar los niños y las niñas, los chavales y las chavalas, cuando van a estos espacios tan extraños para ellas, básicamente es el acompañamiento, creo que es fundamental. La segunda vez que fui me sentí muy acompañado por mi padre, con mucho respaldo por detrás, mucha gente que me ayudó, y la escogería por estar acompañado. Estar acompañado por mi familia, porque creo que la familia es un poco donde más te apoya. Está a tu lado y que de verdad que te aconseje que no pasa nada, y eso cuando estás depre o estás nervioso, que te aconseje. Los procedimientos judiciales son muy largos, ¿no? El ritmo de la administración de justicia nunca es el ritmo del niño. Creo que, si no recuerdo mal, son 2 años lo que tardan, bueno, año y medio, un poquito más. Es demasiado tiempo, puesto que, claro, todo ese año y medio estás inseguro de lo que va a pasar, inestable, no sabes qué te va a ocurrir. El juzgado finalmente me dio la razón, pero ese dolor, esas semanas, esos meses que estuve, no me lo va a quitar nadie. El niño, durante el procedimiento judicial o los procesos judiciales, tienen varias ocasiones que contarle a diferentes operadores o profesionales su historia. ¿Cómo lo veo yo? Horrorosamente mal. Se trata de procesos en los que, de una forma u otra, exponen su intimidad. Y la exposición de la intimidad ante personas que no conoces, supongo, me pongo en la situación, y tiene que generar un miedo horrible. Y además, que estás contando tu intimidad que, si no te lo han explicado, no sabes para qué efectos va a tener o qué efectos va a producir. Mi historia se la tenía que contar a mi abogada, a los jueces, fiscales, cuando estuve y tuve que declarar. Y también en la comisaría también. Me hizo sentir mal porque a mí no me gusta hablar de mi familia a extraños, y no tenían nada que ver. De contar mi infancia, la vida de mis padres, no me gustó nada. Intentemos comunicarnos, intentemos pasar esa información, evitemos volver a exponer al menor en una entrevista. El lenguaje jurídico, que si algo es rancio y es extraño para las personas en su cotidiano, pues para las criaturas o para la gente joven mucho más, ¿no? Entonces, hay que hacer un sobreesfuerzo para adaptar el lenguaje para que ellas y ellos puedan entender. Creo que el principal problema que tienen ellos, para mí, es llegar a entender todas las personas que están allí.
los espacios son incómodos para ellos, el lenguaje es incomprensible o a veces difícil y por eso es necesario que haya mediaciones, ¿no? Yo creo que en general cuando un niño se ve en un proceso judicial es un proceso que es ajeno al niño. Los niños tienen problemas sociales, personales, familiares, educativos. Cuando el problema se convierte en judicial es porque los adultos lo hemos traducido a eso, pero no porque sea realmente algo propio de la infancia. Cuando llegué al juicio, a la sala, me sentía muy agobiado porque era muy pequeño y eran muchas personas en una sala. No tenía miedo, sino que quería que se terminase lo antes posible para irme con mis padres a mi casa. Yo creo que lo adecuado es que cuando entra una niña, entra un niño en una sala, se les explique por qué estamos ahí, qué efectos tiene lo que vayan a decir, de quiénes son las responsabilidades en cuanto, por ejemplo, a la toma de decisiones, que no es una responsabilidad en procesos de separación familiar, por ejemplo, que sepan que no va a ser que su responsabilidad, es una responsabilidad de la persona que dicta sentencia, que sepan qué es lo que hace cada una de las personas que están allí, pero claro, para eso evidentemente hay que explicarlo primero. Sabía que estaba mi abogada y las abogadas de los otros acusados y la jueza, pero no sabía quién eran los otros que estaban. En el momento de que te preguntan y entras a la sala, que te dijeran quiénes son, porque estás hablando prácticamente con desconocidos, no sabes si es el juez, si es un abogado. Juez, yo creo que sí que estaba, porque tiene que estar. Equipo técnico, alguien habría porque había gente que apuntaba, que me escuchaba, miraba mis gestos. Fiscal, no lo sé. Abogado, creo que no había ningún abogado. Funcionario del juzgado, creo que no había funcionarios. ¿Cómo puede ver una niña o un niño estas salas de justicia tan grandes, las personas togadas, los espacios quizá tan abiertos, ese ejercicio de la autoridad, un vocabulario, unas palabras que utilizamos que en la mayor parte de los casos no los entienden, no los comprenden, no saben que están allí? Las dependencias, las instalaciones, los espacios, no es que sean adecuadas, es que a veces una piensa y parece que están pensadas precisamente para causar miedo, inseguridad y cualquier otra sensación distinta a aquella de la libertad que necesita una persona pequeña para expresarse. Fui a un despacho en el que solo estaba la jueza y otra persona que estaba apuntando todo lo que hablábamos. Y creo que eso es la forma más cómoda. A un abogado le diría que confiase en la persona a la que defiende y que lo hablase mucho con él. Si él cree que no tiene paciencia, por poner un ejemplo, no es que a mí me cuesta mucho porque no pasa nada, no te dediques a esto. Que cierre los ojos y abra las orejas. Le diría que siempre dijera que no manipulara la realidad de ninguna forma para contarla luego en algún tipo de juicio o demanda. Que se deshiciera de todos los mandatos y de todo aquello que le hayan dicho que tiene que hacer para ser una buena o un buen profesional. Le diría en el tratamiento de menores que sea empático, sensible, pero que de nada vale la empatía y la sensibilidad sin tener formación. Tenemos algo muy valioso entre las manos, muy delicado. No hagamos un trabajo que no sabemos hacer. No es suficiente con que sepamos mucho de derecho y de derechos. Es absolutamente fundamental que tengamos conocimientos o soporte multidisciplinar con otros compañeros y compañeras, con psicólogos, abogados, que nos permitan efectivamente comprender las distintas variables que concurren en un caso. ¿Ser escuchado y tenido en cuenta? Necesitas ser escuchado. Ser escuchado y tenido en cuenta. Ir acompañado por mi familia. Estar acompañado de tu familia. Saber cómo va a ser el juicio. Saber cómo va a ser el juicio. Preparar el juicio. Preparar la exploración, diría, porque un poco saber por dónde vas a ir y qué es lo que vas a contar. Y ir acompañado por el abogado. Lo siguiente, ir acompañado por un abogado. Ir acompañado por una abogada o abogado.
Bueno, pues yo creo que lo más bonito del trabajo, ¿no?, de la defensa jurídica de niños y niñas es precisamente la relación con los niños, ¿no? La oportunidad de recuperar lo más bonito de la infancia. Yo creo que hemos hecho un camino, ¿no?, que es el camino de transformar a los niños en menores, y ahora el reto es hacer ese camino de vuelta. Que los niños dejen de ser menores y vuelvan a ser niños. Yo creo que eso es lo más bonito.